Hola cariño, he vuelto de revisar los universos de la sección anime. ¿Qué haces que te veo muy aburrido? Pues la verdad nada amor, ni siquiera se me ocurre qué idea quemada copiar para no aburrirme. Ya que no tenemos trabajo por hacer, ¿qué tal si traemos a universos a reaccionar a otros? Algo básico y sencillo. Qué buena idea, aunque ¿a quién podríamos traer? ¿Qué tal My Hero Academia? Sería nuestro primer viendo universos en los 6 meses que llevamos de vigilantes. Solo les diremos que el universo fue aniquilado y que los salvamos. Siéndote honesto, preferiría otro universo. El de My Hero Academia está tan quemado que incluso las migajas quedaron como cenizas. Entonces, ¿qué tal si traemos a un universo no muy visto por estos lares, al menos para innovar un poco? Eso es todo a quien traer. A los primarcas de Warhammer 40.000. He revisado vídeos de otros vigilantes y seremos los primeros, o eso he visto a simple vista. Perfecto, los traeré aquí. De pie Dante, pocos hombres tienen no solamente el derecho, sino el valor de entablar conversación conmigo en igualdad de condiciones, pero tú eres uno de ellos. Te lo has ganado a pulso con tu valor y disposición en proteger el mundo que mi hermano tanto amo, a pesar de la tarea casi imposible que representaba la flota tiranida Leviatán con sus millares de engendros. Lo lamento, Lord Gilliman, no merezco estar en su presencia tan descaradamente y mucho menos porque no fue mi sangre la que se derramó para repeler a la flota tiranida. No hace falta la modestia, Dante, eres más que digno. Tú fuiste quien organizó la defensa que frenó en seco a los xenos e impidió su avance descontrolado que pudo haber afectado al mundo trono, y perdona mi apatía, estás herido, creo que incluso preferiría sentarte. Gracias, Lord Gilliman, y disculpa mi indignidad ante ti. De un momento al otro, Dante, agotado por sus heridas y lesiones a causa de la defensa extenuante de Baal, cae en la inconsciencia, quien lo abraza profundamente, aunque no lo suficiente para cerrar del todo sus párpados, y ve como Gilliman, a punto de ayudarlo, es absorbido por un portal tan extraño e inusual que ni siquiera comparándolo con las brechas disformes y de la telaraña que ha presenciado de primera mano logra identificar su origen.
¿Qué sucede? Siento como si fuera arrastrado por la fuerza de la gravedad por todos lados o algo parecido, siquiera que es este lugar, el océano sin fin del espacio. La locura del Inmaterium. La telaraña que escuché mencionar por Ibrein. Roboute no entendía su ubicación actual ni la exactitud de las circunstancias que lo trajeron aquí, era un vacío solo iluminado por ondas de energía que danzaba a la periferia de la visión del Primarca, como proyectiles de plasma rozando su acorazada figura. ¿Qué es eso? La visión del Primarca se posó en otras ráfagas de energía semejante a la suya, en total unas 19, incluyéndolo, eran absolutamente extrañas, con colores diferentes cada una como si representaran algo, pero sin duda lo que más le intrigó fue la que parpadeaba en sintonía con combinaciones de negro y violeta. No por nada en particular en su forma, sino por lo que transmitía al verla. Desesperación, destrucción, miedo, caos en su estado más puro, y en especial por su velocidad, iba considerablemente más rápido que las otras directo a donde fuese el trayecto final, siguió así, con su sentimiento blasfemo gritando a los cuatro vientos intenciones viles que solo se desvanecían a la par que la energía avanzaba más rápido que Roboute, esto siguió hasta que la energía era opacada por la lejanía. Lo que llevara a esa cosa definitivamente era hostil y el que se topara con eso, cuando llegara al destino tendría un gran problema, pero problema sería un eufemismo para describir lo jodido que estaría alguien si se topase con el individuo al interior de la energía, o bueno la percepción sobrehumana de Gilliman llegó al resultado guiado por el escalofrío en su columna vertebral mejorada al sentir su aura. Las cosas siguieron igual por bastante tiempo, para los mortales su percepción del tiempo se difuminaría con la monotonía de la situación, sin estímulos ni nada para captar el interés suficiente para salir del pensamiento propio, pero Gilliman por nada era un Primarca y calculó mentalmente una aproximación de 5 horas terranas con relación en su estadía en lo que denomino vacío, por la ausencia de cualquier otro elemento característico para describirlo. El aburrimiento se vio terminado exactamente a las 5 horas con 2 minutos y 57.83 segundos, puesto a cómo llegó a este lugar, se fue, no hubo un aviso previo, ni advertencia pasada, solo sintió un fuerte dolor en el lóbulo frontal, acompañado de mareos e incomodidad. Cuando su visión de túnel se volvía más angosta visualizó como la energía que lo transportaba se rompía desde la parte delantera, metafóricamente como un vidrio al choque de un martillo, esto causado por algo al otro lado, muy posiblemente en la parte del trayecto final, y cerró los ojos para quedar dormido hasta nuevo aviso. Hola gente, ¿qué hacen? Aquí les traigo un nuevo video de este canal. Antes que nada quería agradecerles por los 100 subs y la excelente recepción que tuvo el video del remake del prólogo de Ciapas Caín el héroe del escudo. No, en serio, antes del video tenía 14 subs y mi mayor video visto solo tenía 200 algo de vistas, y como agradecimiento les traigo este especial. Hoy vamos a... ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Y por qué están los Primarcas en mi casa? Espera, ¿qué hacen los Primarcas en mi casa? ¿Qué? Ahora me llaman, se suponía que nadie tenía mi número, ahora tengo varios problemas. Hola. ¿Quién es y cómo tiene mi número? Óyeme bien, imbécil, tú fuiste quien asesinó a mi empleado.
Oye, no fue personal ni nada, solo que... Cállate, no quiero oír ni una sola palabra saliendo de tu inmunda boca. No me importa en lo más mínimo que le haya pasado a ese tipo, pero requiero de alguien para reemplazarlo, y ya que tú fuiste quien lo mató, es tu deber pagarme por los inconvenientes que me has causado. Mira, no sé quién eres, pero no puedes ordenarme nada ya que... Ya sé todo de ti, juro. ¿Sabes qué significa eso, verdad? ¿O acaso quieres que revele tu ubicación al mundo y en especial a la UCB? Si hubieras colaborado desde un principio no tendría que hacer eso, pero tu silencio ahora me indica que aceptaste mi trato. Te preguntarás qué hacen los primarcas en tu chiquero. La respuesta es desconocida incluso para mí. Solo tengo entendido que un vigilante de universos quiso hacer una reacción con ellos, pero algo sucedió en el medio del transporte que los dejó a la deriva cerca de nuestro territorio y decidí llevarlos a tu casa para que tú te encargaras de ellos. ¿Pero por qué? ¿No sería más fácil contactar con un vigilante o mandarlos de vuelta a su mundo? Me encantaría, pero no soy un vigilante y no tengo el poder o rango para establecer comunicación con uno para devolverlos a su mundo. Lo máximo que pude hacer fue regresarlos a un estado normal, o bueno, tan normal que pueda ser un primarca, y si preguntas, no tienen sus formas demoníacas, ni sus mentes están corrompidas por las tentaciones del caos. Eso sí, recuerdan lo que ha sucedido antes, durante y después de su ascensión a forma demoníaca, y siguen siendo hasta cierto punto fieles a su dios. No me digas que me dejaras con ellos, son literalmente semidioses capaces de vencer ejércitos enteros, su poder me supera con creces. Tranquilízate, Hurry, no soy idiota. Recuerda que el emperador empleó en la creación de los primarcas una gran cantidad de energía disforme. Al ser sacados de su universo pierden parte de su poder al estar conectados con el reino inmaterial, el cual pierde potencia afuera de su universo madre. Usualmente con este nerfeo seguirían siendo peligrosos, pero gracias a la brecha que abre en ellos la falta de energía disforme pude colocarles un sello especial. Este les obliga a seguir las órdenes de quien posea la clave. Terminando con la explicación, ¿tienes alguna duda? Sí, ¿qué hago con ellos exactamente? La verdad no sé, solo te encargo su vigilancia hasta que logre contactar con algún asistente de un vigilante, lo cual tomará su debido tiempo por el terrible trabajo de recursos multiversales en la comunicación. Pero te tengo una sugerencia, ya que fueron sacados de su mundo. Para reaccionar a universos te doy el suficiente poder como para desempeñar ese rol. Tómalo como tu primer y último regalo como mi esclavo. Enviaré a otro de mis empleados para que te dé la clave de control de primarcas, y él será el que permitirá la reacción correctamente. Vamos, ¿es en serio? Ni siquiera un adiós, ya que, no me queda más opción que seguir las órdenes de ese tipo. En verdad me salgo de un problema para meterme en otro, vaya mierda. ¡Ay Dios! ¡Qué susto! ¿Y tú quién eres? Ah, ok, tú eres del otro que mencionó el idiota. Hablando del diablo, como se llama, no tuvo ni la decencia de presentarse. Qué originalidad llamarse simplemente jefe. En serio, la vagancia de quien le puso nombre no tiene límites. Pero bueno, volviendo al meollo del asunto, ¿qué haremos con los primarcas? Y como todos caben en la misma habitación siendo de más de 3 metros de altura, eso no es físicamente imposible. Bueno, eso es absurdo, pero tiene algo de lógica. Ahora el jefe dijo que tú te encargabas de los preparativos para la reacción, ¿no? ¡Mi casa, tío! ¡Que desaparece mi casa! ¡Que desaparece mi casa! ¡No, mi casa! ¡No, mi casa!
malnacido, ¿qué le hiciste a mi casa? Nada de... Devuélveme mi casa. Te odio, al menos mínimo pásame la clave del control de los Primarcas. Al momento de recibir la clave, una imponente figura se alza a las espaldas de Hurry sin que se diera cuenta, sus ojos inyectados de sangre a causa de no solo la ira, sino de un dolor punzante que no recordaba después de tantos milenios. Sentía como los clavos se activaban una vez más, sobrecargando su cerebro con una oleada de dolor indescriptible que abrió paso a una furia ciega e irracional, a punto de abalanzarse sobre el mortal desprevenido. Volteó y con solo una simple mirada calmó el dolor y rabia. Quedó en absoluto shock por esto. Solo había sentido dos emociones esenciales en todos sus milenios de vida, la ira o el dolor, y después de tanto tiempo podía pensar con claridad, y esto le permitió hacer la pregunta. ¿Cómo? Antes de que Hurry respondiera su incógnita, los demás Primarcas se recompusieron en un segundo. Al apenas levantarse, cada uno usó sus sentidos megahumanos para procesar en fracciones de milésimas su entorno, y al terminar este proceso se quedaron en silencio. Todos comprendieron a quienes tenían delante de ellos. La tensión se podía percibir en el mismo aire, el aura sobrenatural que emanaba cada uno de ellos, que les permitió liderar sus ejércitos, y que los humanos se arrodillaran ante solo su vista, reflejaba una emoción que cada bando sintió por el otro, ira. No sabían dónde estaban exactamente ni cómo llegaron, pero algo era seguro: sus antaños hermanos, ahora sus eternos enemigos, estaban adelante suyo y no desaprovecharían esta oportunidad. En menos de 10 segundos desde que se levantaron ya estaban a menos de 10 metros de su objetivo. El impacto era imparable, aunque algo aún más imposible que el freno de su marcha los paró en seco, y solo pudieron pronunciar una palabra: imposible. Frente a ellos se alzaban rostros reconocidos que alguna vez fueron oscurecidos por el filo de la muerte, ahora envueltos en su antigua gloria y poder antes de su caída, a diferencia de quienes los observaban, que era la superstición y la duda que dictaban su supuesta muerte, pero ante ellos estaban quienes fueron confirmados muertos oficialmente. Conrad Kurz, su mirada perdida por la incertidumbre y locura, su vida acabó así lo dictó el destino. Él hizo todo lo que sus visiones le susurraron y había muerto teniendo la razón, pero ahora esa creencia se desvanecía en desesperación al mirarse las manos sucias y demacradas por su frenesí y mala higiene, viendo cómo podía moverlas, algo que no podía hacer los pocos momentos antes de su muerte, cuando fue decapitado por la asesina. Quienes sabían de su muerte se le quedaron mirando fijamente. Al lado estaba Rogal Dorn. Guilliman quedó pasmado. Según los registros del 781 del milenio 31, narrando el primer intento de Abaddon para destruir el imperio bajo sus cruzadas negras, lo único que se encontró del pretoriano fue su mano mutilada, la cual yacía pegada otra vez a su cuerpo como si nada. Lo raro era su mirada, era una destrozada, no lloraba, no fruncía el ceño, su rostro inamovible de roca como siempre no demostraba signos de dolor, pero esos ojos eran de alguien quien fue sacado del paraíso que tanto anheló, para volver a ser arrastrado a las profundidades del averno de las que había escapado tiempo atrás.
Enseguida de Rogal estaba un Adeptus Astartes de la 19ª Legión, la Legión Alfa. A diferencia de los demás, nadie lo reconoció, solo uno, quien ya lo miraba con algo de sorpresa, aunque aún abrumado por la sombría depresión que lo asolaba, no replicó nada. La mirada de todos pasó al siguiente individuo, que los dejó sin palabras, en especial al perfecto Fénix. Todos supieron su trágico fallecimiento en la masacre de Ixban V. Ferrus Manus estaba de pie, y su cabeza estaba en su lugar. Su rostro era furioso, como siempre, incluso confundido, era temperamental al extremo. Les devolvió la mirada hasta chocar con la del Fénix. Cualquiera diría que su expresión era la misma, pero Fulgrim conocía mejor que nadie a Ferrus, pues fue su hermano más cercano, y lo que vio en su expresión le generó una punzada de dolor que no lo estimuló, solo lo destruyó: decepción. Ahora casi todos quedaron impactados ante ellos. El ángel del imperio, Sanguinius, exponía su belleza a sus hermanos. Su inmaculado rostro solo reflejaba dolor, no físico sino emocional. Sus alas, símbolo de la libertad, al representar el vuelo y la capacidad de soñar en grande, lo escondían del mundo como una jaula autoimpuesta por el ángel. Incluso su estado actual seguía mostrando la gracia que Horus despedazó como los sueños de una humanidad unida y en paz. Tras todas estas sorpresas, pensarías que es teóricamente imposible sorprender a los primarcas aún más, pero una cosa es la teoría y otra la práctica. Y por último vieron con absoluto shock al architraidor, el señor de la guerra, el más brillante de todos ellos, aquel que prendió las llamas de la traición para dejar en cenizas el sueño del emperador. Esto era imposible. Tal vez las almas de los demás seguían vagando por el Inmaterium después de todo, por lo que contó Sanguinius a un par de ellos después de su encuentro con Conrad en Macrach. Si Conrad logró sobrevivir en su forma física a la disformidad que le impedía a los demás resucitar, al escapar del infierno como tantos otros santos del imperio lo hicieron, pero Horus, su alma, su esencia, borrada de la misma existencia por el emperador, retóricamente su regreso era de una probabilidad nula. Incluso con la tecnología de la era oscura no podía volver, pero ahí estaba en el plano terrenal, como si nada. Su mirada era oscura, recordaba lo que su padre le ocasionó, y aunque sabía que su intención era matar al Señor de la humanidad, no podía ignorar lo que hizo. Estuvo dispuesto a eso. Le dolió, incluso más que la desconfianza que le tuvo para no contarle del proyecto Telaraña, ni para despejar sus dudas y miedos. No importaba cómo, su padre siempre encontraba maneras de herirlo aún más profundo que antes. Bueno, supongo que es mi deber presentarme. Me llamo Hurry y a partir de hoy seré el encargado de vigilarlos para que no pase nada malo. El pequeño humano se acercó a los dioses con un tono que la mayoría detestaría, y mucho más siendo la orden de un mortal. ¿Quién eres y cómo osas hablarnos tan condescendientemente? Por más que me desagrade, el esclavo del exceso tiene razón. Habla ahora o tendré que descubrir tus intenciones a las malas. Y así os hacéis llamar primarcas. Fuimos creados con el fin de proteger a la humanidad, ser su escudo, su espada, pero traicionaste e hiciste sufrir a los inocentes del imperio. Ahora te refieres a los demás como si fueran otra especie, como si nosotros mismos no fuéramos humanos. Su arrogancia me infema. Arrogancia, y los perros imperiales hablan de arrogancia. Vulcan, ¿quién fue quien condenó a la humanidad a la guerra eterna por su arrogancia? ¿Quién permitió que mis hermanos de armas murieran por su arrogancia? ¿Quién permitió mi sufrimiento por su arrogancia? ¿Quién permitió un culto cuando estos estaban prohibidos por la arrogancia? ¿Quién proclama su mensaje denegando la divinidad cuando se presentaba como un Mesías perfecto ante los incautos desesperados por su puta arrogancia? Aunque Angron ya no poseía los clavos del carnicero ni la ira infinita de Corne, años de solo furia sin control ocasionaron un evidente problema en el manejo de sus emociones y en especial de su mal genio.
Reconozco el mal actuar de nuestro padre, puede que sus acciones no sean las correctas, pero su intención no era que nuestro destino fuera tan ruin. Destino, Vulcan, ¿es que acaso haber quemado hasta los huesos a una pequeña niña, el tal mientras que ella te suplicaba por misericordia afecto tu materia gris? El comentario afecta evidentemente a Vulcan, quien cierra los puños con furia y arrepentimiento por su accionar en ese momento a causa del mismo Conrad. Oh vamos Vulcan, te diré lo mismo que le dije a el hermoso ángel en Matraje, todos nosotros heredamos rasgos de padre, Koruz su sutileza, Andron su ira, Magnus su potencial psíquico y así puedo seguir con cada uno de nuestros hermanos, pero tanto Sanguinius como yo heredamos el don de visualizar el futuro, y por ende padre también lo posee, e incluso mejor que nosotros. Dime Vulcan, padre, porque dejaría que siquiera la energía sucediera, imagínalo, un hermoso mundo de fantasías donde nunca pasó la energía, los niños ríen y corren, los ancianos os miran divertidos, los jóvenes consiguen su primer amor, los adultos viven su vida pacíficamente, la hambruna y guerra ya no existen, todo es paz y armonía, una verdadera utopía, tan hermosa, pero ¿qué pasó? El futuro no se ve tan reluciente, los niños son utilizados como recursos para llenar las filas del imperio, ni siquiera hay ancianos ya que la mayoría mueren antes de los 60, los jóvenes marchan a una guerra sin fin en donde con carne molida, los adultos trabajan sin fin, solo por míseras migajas que les dejan los altos mandos, tan podridos como la lealtad de todos aquí presentes, y quien está en la cima, padre y solo padre, nadie más y nunca cambiará, pues ese es el destino de la humanidad y de nosotros las mascotas de padre. Esta solo era una de las varias discusiones que se desataron en la sala, a este paso sería cuestión de tiempo para que las palabras se tornaran en una violenta contienda, y esta vez no habría revelación inédita que la detuviera. ¡Ya cálmense! El grito hizo que los primarcas vieran directamente a Hurry, quien, con levantar su mano, los obligó a sentarse en sus lugares, como si solo fueran una marioneta a sus órdenes. Me tienen harto con sus peleas de niños, ahora cállense y escuchen. Aunque no quisieran callar, algo obligó a los semidioses a hacerlo, este tipo tenía poder sobre ellos, definitivamente era alguien de cuidado y que no se tenía que subestimar. Bien, empezaré otra vez, me llamo Hurry y seré el encargado de ustedes por el tiempo que estén aquí, y sé que tienen muchas dudas, pero dejaré que mi compañero se encargue de explicarles todo más a detalle de lo que sabemos por el momento, por favor presten atención. Los primarcas de alguna manera que no entendían, comprendieron al 100% al ser su idioma desconocido pero que permitía comunicación de alguna extraña manera, pero después de la duda vino la emoción que predominó al acabar la explicación, no estaban felices pero sí creyeron las palabras hasta cierto extremo de Hurry porque demostró tener el poder suficiente para dominarlos y aparte cortaron la influencia que los traidores tenían con sus dioses, demostrando un poder a tener en cuenta. Dicho y hecho, no les quedó más opción que aceptar esta pérdida de tiempo según su criterio, al menos podrían planear cómo atentar contra el otro bando en el futuro, aprovechando que otra vez tenían a todos sus efectivos de vuelta y quién sabe, quizás mirar algún universo que tenga algo de interés.
No puedo creerlo, como tú, un mero mortal, osa no solo despreciar las bendiciones de los poderes, sino también profanar nuestro ser moldeado bajo la perfecta visión de los dioses, para devolvernos a un estado tan imperfecto y poco iluminado. Y ahora a este que le pico, ¿no se suponía que ya no estaban manipulados por el caos? Ignóralo, simplemente su concepción del mundo no es capaz de discernir ni admitir la poca importancia de los dioses para la existencia humana. ¡Está bien! Solo le quitaré la capacidad de hablar hasta empezar con la reacción pa' que no joda. ¡Calla, cagado! Dejando eso de lado, Hurry, noto la sinceridad en tus palabras, pero sigue siendo difícil de creer lo que dices de conceptos e ideas tan disparatadas como lo que nos narró tu compañero. Aparte, no podemos confiar en ti. ¿Qué tal si resultas ser un hereje aliado con el caos o una de esas cosas que llamas vigilantes, que por el poder demostrado parecen ser dioses? Y ya sabemos todos qué pasó la última vez que unos idiotas confiaron en supuestos dioses. Calma, pretoriano, por lo que nos dice el humano, solo podemos esperar y analizar. Además, si hubiera querido algo como matarnos, lo habría hecho mientras estábamos inconscientes. No olvidemos tampoco que corto el vínculo del caos, así que dudo mucho que esté aliado con los dioses. Qué linda reunión de hermanos y qué disposición tan admirable para compartir información con los leales, en especial en época de guerra. Sería como un acto de traición para nuestro bando, pero ¿qué más se puede esperar de un patético y arrogante psíquico que pretendía dominar cosas que no entendía? Comparto información porque la situación lo amerita, incluso si es con los leales no tenemos más opción que una alianza temporal hasta descubrir cómo volver a donde pertenecemos. Quizás el toque de Nurgle degrade tu masa encefálica para que te cueste entender la situación tan delicada en la que estamos. Mortarion, a punto de responderle a Magnus, es callado por una voz recién recuperada del shock de una supuesta muerte permanente. Silencio, Mortarion. Magnus tiene razón. Por muy desagradable que sea, no tenemos de otra que una alianza, al menos temporal. Así que no quiero ni una palabra más, ni mucho menos tus berrinches hipócritas sobre los psíquicos. Mortarion cerró la boca, la ira lo consumía, pero no había más opción que quedarse callado, pues al final Horus seguía siendo el señor de la guerra y sobre todo, más fuerte que él. Definitivamente le caía mejor cuando estaba siendo enterrado por sus hijos. Está bien, dejaremos por el momento nuestras diferencias de lealtades, hasta que volvamos a donde pertenecemos, pero después de regresar arreglaremos nuestras diferencias. Todos sabían que esas palabras eran falsas, aprovecharían la oportunidad si se presentaba para acabar con sus contrarios, y no se pasó por alto la amenaza implícita de Perturabo, entre todas las personas. Aparentarían estar de acuerdo solo para bajar la guardia de los demás y en especial de Hurry. Entendemos la situación, pero ¿qué haremos por el momento? Buena pregunta, pajarraco. Reaccionaremos a lo que llaman otros universos, ya sean como ejemplos rápidos Naruto, Dragon Ball, Sonic, Samosborn, Backrooms, Shakara, Trench Crusade, etc. Espera, ¿como qué universos? ¿Te refieres a realidades diferentes a la nuestra o algo así? Y aparte te referiste con nombres a cada una, entonces ¿cómo se llama de dónde vinimos nosotros? La verdad no esperaba que de todos, Leman fuera el que preguntase, pero bueno, si todos tienen un nombre propio, este viene ya sea de temática, personajes claves, sucesos y otras razones más. Mientras que su universo se llama Warhammer 40.000. Warhammer, me gusta el nombre, pero ¿por qué el 40.000? Porque sucede 40.000 años después de la encarnación del emperador en el Mesías de la antigua cristiandad, Jesucristo. Esperen que, o sea, ahora mismo estamos en el milenio 40.
Así es cierto que tú moriste en el inicio de la herejía, no me acordaba de eso, pero sí, esto va para todos exceptuando a Guilliman y un par de traidores. Han transcurrido un aproximado de 10.000 años terranos desde la herejía de Horus, en los cuales el imperio ha cambiado junto con la galaxia. Ahora si los hijos del emperador quedaron impresionados, los que desaparecieron o murieron quedaron sorprendidos por el tiempo que pasaron desconectados de la humanidad y de todo en general. Veo que estáis sorprendidos. Ciertamente lo estamos, aunque también me ha surgido una duda volviendo al tema sobre el nombre de nuestro universo como tú lo llamas, y es porque el martillo de guerra es una arma o un concepto abstracto. En realidad no, es difícil de explicar pero se resume en que sois una variante o realidad alterna de un universo llamado Warhammer Fantasy, en este están en un equivalente de lo que la humanidad llamó la época medieval. Sinceramente no sé mucho de este, pero sí un par de cosas que por ejemplo, se llama Warhammer debido a Sigmar, la deidad principal de ese mundo y un equivalente del emperador, quien su arma principal es un martillo de guerra. Hay diferentes especies, una guerra total como en la galaxia, pero se reduce a un planeta creo que dividido en planos o reinos y un par de parecidos más, pero el más importante es que comparten casi el mismo caos, con los conceptos de disformidad y demás. Vaya, incluso en otros mundos la mancha del caos está presente. Interesante. Pero bueno, eso será para otro momento, por ahora iniciaremos con la primera reacción, y para que no se pierdan mucho será de un universo muy similar al suyo en varios aspectos. Eso es por el momento todo, miren a la pantalla. Bueno, este espacio es para agradecerles por todo este apoyo que ha recibido el canal, aparte también para disculparme por la tardanza del especial 100 subs, creo que quienes vieron las pestañas de comunidad sabrán qué pasó, pero en resumen mi celular se dañó y perdió todo lo que tenía en él, incluyendo el especial 100 subs y su guión, ni mencionar los avances realizados a ese video que ya estaba por los 30 minutos con todos los audios terminados y los avances para el fanfic de Caín. Por cierto, debido al inconveniente que sucedió perdí los modelos, la miniatura, el opening entre otras cosas, con lo cual mientras cuadro todo, el siguiente video será el capítulo 1 de Primarcas, viendo universos que ya está definido que verán. Solo quería decirles esto y aparte si tienen alguna sugerencia que no sea torturar o alargar para cómo se llevarían los Primarcas entre sí, dinámicas de reacciones interesantes, paréntesis al decir sugerencias de cosas relacionadas, a ellos les voy a poner el chapulín colorado de ese estilo, me lo podrían dejar en comentarios sin más que decir nos vemos y que disfruten de su día.